Hola criaturitas de la noche, soy Adri y hoy les voy a robar el sueño porque les traigo historias de espíritus obsesionados, almas en penas y ouija. Así que comenzamos. ¿Sabías que se pueden hacer bromas desde el más allá? Te voy a platicar la historia de Ingrid. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me gusta mucho estar por ahí viendo algunas de las historias que comparten en Facebook. Y di con esta historia que me pareció muy interesante. Dice por ahí la chica que la compartió que a ella se la contó una conocida de su mamá. Ella cuenta que esta señora se llamaba Ingrid y tenía a su mamá que se llamaba Clara. La señora Clara ya era una señora de edad y dice que en sus últimos días de vida estuvo algo delicada. Entonces su hija Ingrid fue a vivir a casa de su mamá y la señora Clara, que pues tenía como gran poder adquisitivo, entonces estaba como en una familia muy acomodada. Ingrid platica que su mamá tenía una muñeca con la que ella creció, que tenía desde que era niña, y la cuidaba como si fuera parte de su familia. Le cambiaba hasta los vestiditos, se los mandaba a hacer como de los mismos colores que ella usaba, siempre la tenía impecable, hasta la acostaba en su misma recámara. Entonces Ingrid platica que cuando su mamá ya estaba como en sus últimos días, porque ya se encontraba muy enferma, le pedía a su hija y le hizo que le prometiera eso, que iba a conservar a su muñeca tan adorada como ella la cuidó. Y Ingrid se lo prometió a su mamá, le dijo que no se preocupara, que ella se iba a encargar de la muñeca. La señora Clara fallece, pasan algunos días y entonces Ingrid empieza a recolectar algunas cosas de su mamá porque pues la idea era que se donaran. Entonces empezó a guardar algunas cosas en cajas, pero claro, la muñeca estaba ahí intacta en la cama de su mamá. Pero ella sintió como que algo extraño, una sensación rara y dijo, mejor la voy a guardar, y la guardó en una maleta. Entonces empezó a guardar todas las cosas que se iban a donar, lo que ella se iba a quedar, y la muñeca, pues como les digo, la guardó en esta maleta. Al día siguiente dice que otra vez entró a la recámara de su mamá y se da cuenta que la muñeca está sobre la cama. La muñeca era como carita de porcelana y lo que notó Ingrid es que ahora su gesto o su boca estaba como que un poquito fruncida, como si estuviera haciendo una mueca de enojo. Y esto le pareció muy extraño, y más porque ella estaba segura que la había guardado en una maleta. Entonces como que pues sí se sacó de onda, pero también dijo, pues con tantas cosas que han pasado, estoy viviendo el duelo del fallecimiento de mi mamá, todo lo que tiene que ver con papelería. Entonces como que ella dijo, a lo mejor ni la guardé, me quedé con esa idea y pues la muñeca está aquí en la cama. Empezaron a pasar los días y las semanas, entonces lo que hacía Ingrid ya no mover la muñeca. La dejó ahí en la cama de su mamá y ahí estaba siempre. Pero empezó a notar que de repente la muñeca se movía. La mano de pronto la tenía como que hacia abajo, cuando ella la había dejado como que sobre sus regazos. Así como que ciertos detalles que ella notaba que estaban cambiando. Y esto se fue intensificando porque de pronto la muñeca apareció una vez hasta en el baño. La hija de Ingrid estaba como que muy asustada porque decía, mamá, ¿esto es una clase de broma que nos está haciendo mi abuelita desde el más allá o qué está pasando? El esposo de Ingrid era Roberto. Y la verdad, nunca la señora Clara lo quiso. Siempre decía, no, este hombre nada más está contigo por conveniencia, porque pues le interesa el dinero. Entonces como que la señora Clara nunca lo quiso. Pero Ingrid pues estaba muy enamorada de él y como que no veía esta situación donde este señor pues sí era medio convenenciero, ¿no? Entonces llegó un punto en que la muñeca tenía tanto movimiento en la casa que de pronto llegaban en la tarde y estaba como que en un mueble de la sala y luego en la noche otra vez en una recámara, que Roberto se enojó muchísimo y dijo, ya estoy harto de esta situación, me voy a deshacer de la muñeca. La guardó como en un tipo baúl que tenían y le puso llave. Dijo, aquí se acaba el problema. Ingrid se sintió mal porque dijo, pues yo le prometí a mi mamá que iba a conservar su muñeca como ella la tenía, que siempre la tenía en un lugar, que pues no la molestaba, que la cuidaba, y llega su esposo y la guarda, así como que pues se sintió feo, pero dijo, pues es que también no es normal que la muñeca esté haciendo este tipo de cosas, ¿no? En casa, que se esté moviendo. Entonces como que pues le dio por su lado a su esposo. Al día siguiente pasó algo que todavía no logran explicarse. El esposo de Ingrid amaneció sin vida. Al parecer le había dado un infarto fulminante, cuando el señor ni siquiera había presentado enfermedades, algo raro, no, nada. Simplemente amaneció muerto. Dice Ingrid que a partir de ahí
lo único que se le ocurrió hacer fue sacar la muñeca de ese baúl donde él la había guardado, y aparte como que la guardó como con mucho coraje. Entonces ella la sacó del baúl, le pidió una disculpa a la muñeca y la volvió a colocar en la cama que pertenecía a su mamá. Dice que desde ese entonces respeta mucho a la muñeca, que la cambia como le gustaba a su mamá, que usara diferentes vestidos, y que algunas noches puede percibir algunos pasos como de unos pequeños pies descalzos que atraviesan la casa. Pero Ingrid no se atreve a investigar quién es o qué sucede. Siempre se dice que los niños pueden ver cosas que los adultos no podemos. Esto le ocurrió a Noé. Esta historia la encontré en Reddit y dije, se las tengo que compartir a las criaturitas de la noche, porque en realidad me dio mucho miedo. Resulta que Noé cuenta su historia. Dice que era como el 2002, que él tenía como 14, 15 años y que recuerda perfecto esta experiencia. Dice que en esa época él salía temprano de la prepa, entonces su tía le llevaba a su primito para que lo cuidara porque ella trabajaba. Entonces como que se acoplaban ahí los horarios, él pasaba la tarde con su primo. Dice que la verdad el niño ni era gorroso ni fastidioso, al contrario, que jugaba mucho con él y que el niño era muy muy tranquilito. Tenía como unos 3 años, 4 años el niño. Entonces pues ahí pasaban la tarde solos en casa de Noé, en lo que llegaban también los papás de Noé. Y algo pasó una tarde que cambió su forma de ver las cosas para siempre. Dice Noé que él ya tenía como que la costumbre de que comían juntos y luego ponía ya al niño con sus juguetes para que se entretenga, y él se ponía siempre a ver la tele, ¿no? Claro que siempre viendo al niño que no se fuera a meter algo a la boca, que no se fuera a salir de la casa, o sea, como que siempre echándole un ojo, pero pues él se entretenía también viendo la tele. Y en la casa de Noé, su papá tenía algo que era como súper preciado y era el tesoro de la casa. Era una colección de más de 200 carritos de estos chiquitos de miniatura que su papá coleccionaba, pero los tenía arriba de unas repisas que no había manera de que tú los alcanzaras, ni como adulto, que tenías que usar siempre una escalera porque ahí era donde los tenía el papá, como que su colección que era intocable y muy preciada. Entonces no estaban al alcance de nadie, estaban en esas repisas altísimas en casa. Dice que esa tarde ocurrió algo muy extraño. Noé estaba viendo la tele y en una de esas que se levanta para darle una galleta al niño y el tomar un poco de agua, se le va la sangre hasta los pies, porque se da cuenta que su primito está jugando con 3 carritos de la colección de su papá. Uno rojo, uno plateado y uno morado. Se le fue la sangre hasta los pies del susto de que si mi papá se entera de esto me va a matar. Entonces lo que ocurrió fue, ¿cómo tomó los carritos mi primo? Y volteó a ver la repisa, pues estaba intacta, no estaba cerca ni siquiera de la escalera, no había manera lógica en que el niño, siendo un niño de 3 años, pudiera alcanzar los carritos. Entonces pues ya como que se los quita y le dice, ¿cómo los agarraste? ¿Quién te los dio? Y el niño con toda su inocencia y tranquilidad voltea y le dice, ella me los dio. Y apuntaba al comedor, a la silla del comedor que estaba vacía. Y él, ¿pero quién? La señora que me sonríe cuando tú no estás. Eso fue lo que le dijo su primo. Noé no sabía qué hacer, tomó los carritos, los dejó en una barrita que tenían ahí para que el niño ya no los pudiera tomar. Y el niño ni asustado estaba muy tranquilo, él siguió jugando, pero Noé toda esta tarde estuvo bien intranquilo hasta que llegó su mamá y le platicó. Estaba, pues mi primito jugando con unos carritos de mi papá, de la colección. Y la mamá se queda, ¿pero cómo? O sea, ¿tú se los prestaste? ¿Alguien se los dio? ¿Qué pasó? Y le dijo, no. Le pregunté que cómo los había tomado o qué, y me dijo que se los había dado una señora. Y la mamá se quedó, pues, como que muy sacada de onda y le dijo, ay no, ya no estés jugando, si se los quisiste prestar pues no hay problema, pero no estés inventando historias. Y él de que no mamá, te lo juro que no estoy inventando nada. Y entonces revisaron las repisas de que pues a lo mejor se hubiera caído algún carrito que estaba mal puesto, pero la verdad es que no, estaban todos los carritos así como los acomodaba su papá, que eran muy cuidados, que estaban como todo muy bien acomodado para que no se cayeran, para que no hubiera ningún tipo de situación ahí extraña. Volvieron a acomodar los carritos para que el papá no se diera cuenta que pues el niño había jugado con ellos y todo bien. Al día siguiente, cuando le llevaron otra vez a su primo, ahora ocurrió algo más denso, se puede decir, porque dice Noé que estuvo como más al pendiente del niño.
Dijo, voy a poner atención, pues de que en qué momento aparece el carrito o algo, ¿no? Y dice que en un segundo que se distrajo a sacar algo del refrigerador, volteó y el niño ya estaba jugando otra vez con uno de los carritos de otro color. Y lo tenía así como que haciéndole, pues así como que la fricción en el piso. Y Noé se quedó, ¿qué pasó con este carrito? ¿Quién te lo dio? Y el niño otra vez con toda su tranquilidad voltea y le dice, la señora. Ella siempre me sonríe cuando tú no te das cuenta. Entonces otra vez Noé estaba súper nervioso, tanto que tomó a su primito y se quedó como que en el porche esperando a que llegara su mamá, porque tenía ya miedo de estar en casa. Dice que esa noche ni siquiera pudo dormir. Estaba pensando toda la noche en cómo el niño había obtenido ese carrito y por qué decía que había una señora, o sea, como que no encajaba nada. Y él era muy escéptico, o sea, como que no creía en fantasmas, no era muy miedoso, pero dice que esos 2 días que sucedió eso, el miedo que él sentía era muy profundo. Pasa el siguiente día, misma rutina, le llevan a su primito, pero esta vez ocurrió algo distinto. Su mamá salió temprano del trabajo y llegó a contarle algo a Noé, que una vecina que había sido muy amiga de su papá y que le encantaba esta colección que él tenía, había fallecido. Ellos no se habían dado cuenta que la señora había estado muy grave en el hospital, justamente 2 días antes de que ella se enterara. Noé no deja de pensar que esa señora, esa vecina que tanto admiraba el tesoro de su papá, había sido la que le había prestado esos carritos a su primo. No quiso investigar más, pero dice que desde esa experiencia puede creer en cualquier ser, espíritu o fantasma que se le presente. ¿Tú crees que puedas acostumbrarte a vivir y a convivir con un espíritu? Te comparto esta historia. Esta historia me la compartió una conocida y le pasó en su época de universidad. Ella en la universidad era como foránea de su ciudad, se fue a estudiar a un lugar y dice que pues todo estaba bien padre. Imagínate, vivía en unos departamentos donde eran puros universitarios. Entonces ella compartía el departamento con otras 2 chicas y dice que en la parte de abajo vivían 2 hermanos y un chico más que se hicieron súper amigos. Pues imagínate, todo ese edificio estaba lleno de gente que venía de fuera, de otros lugares a estudiar, entonces como que había un ambiente bastante padre y todo el mundo se conocía y se hacían amigos. Entonces dice que ella se hizo muy amiga de la hermana del chico que vivía en el departamento de abajo, pero esa chava era como que de repente media creepy, o sea, como que le gustaban cosas así un poco obscuras, pero que pues a ella como que le llamaba la atención y siempre tenía esa chispa de pues aprender cosas nuevas y también como que para salirse un poquito de la rutina de la escuela, pues se encontraban cualquier ratito para ir con los vecinos de abajo, ir a platicar, ver películas y como que cada quien compartir un poquito de la cultura que traían cada quien de su ciudad, porque al final aunque sea el mismo país, pues cada ciudad tiene cosas diferentes. Entonces dice Denise que pues se hizo muy amiga de esta chica y de su hermano, que la pasaban bastante bien. Hasta que un día llega a ese departamento como una tarde de viernes normal, pues para ver qué iban a hacer y entonces esta chica sale con una tabla de Ouija. Y le dijo, hoy quiero que experimentes conmigo, vamos a jugar a la Ouija. Y como que el hermano de ella, ni siquiera se asustó ni nada, como que era algo muy común para ellos, de que ya vas a empezar, ya te habías tardado en asustar a la vecina. Y ella como que, ¿por qué? Pues es algo que ella hace siempre, como que tiene sesiones de Ouija, pero en este departamento y en este lugar, pues como que nunca había jugado. Entonces invita a Denise a unirse a esta sesión y empiezan a jugar y empiezan a comunicarse con un niño. El niño se llamaba Andrés y el niño les contaba que él había fallecido hace varios años y como que en este trance en que él iba subiendo al cielo, las escuchó que estaban jugando y preguntando con quién podían platicar. Entonces él se regresó y le pareció interesante y más divertido quedarse a jugar con ellas. La verdad ahí Denise como que estaba un poco asustada por lo que contaba el niño, pero el niño usaba palabras que pues sí hacían pensar que era un espíritu de un niño el que estaba con ellas, ¿no? Pasaron los días y algo se hizo como muy común en ellas y que las unió todavía más como amigas, que un día o 2 a la semana se juntaban exclusivamente a hablar con Andrés, a platicar con este niño a través de la Ouija, jugaban con él a través de la Ouija, pero todo empezó a salirse un poco de control cuando de pronto Denise empezaba a escuchar en las noches
que le movían cosas de su recámara, que había como pequeños pasos que corrían de un lugar a otro dentro de su recámara y cuando prendía la luz no había nada. Ella le preguntó en varias ocasiones a sus roomies que si habían escuchado algo o que si habían visto algo extraño y ellos como si nada. No, pues todo normal. O sea, toda la actividad pasaba dentro del cuarto de Denise. Y por otra parte con su amiga, que era la vecina del piso de abajo, pues ella le decía que no ocurría nada, que todo estaba tranquilo. Pero como les digo que esta chica sí era como más, no sé, que estaba más acostumbrado a lo creepy, a lo oscuro, como que tal vez no le quería decir lo que ella vivía. Hasta que de pronto ya no fue como que tan bueno lo que ocurría, que le confesó que en realidad ella también escuchaba al niño Andrés por la noche, pero que a ella sí le hablaba y que le decía algunas frases de vamos a jugar, no me dejes solo, y que como que ese tipo de frases, pero que seguía siendo la voz de un niño. Pasaron tantas cosas en ese departamento que llegó un punto cuando llegaba gente a estudiar al departamento de la amiga de Denise, que su hermano tenía que decir antes de que ingresaran al departamento: Andrés, no molestes a los invitados, ahorita que se vayan vamos a jugar contigo. Y la verdad como que los amigos o los conocidos o los que les tocaba ir a hacer trabajos o algo ahí a este departamento como que de repente se quedaban de que es una broma o nos quiere asustar, ¿no? Uno de los chicos que le tocó vivir también parte de esta experiencia justo llegó al departamento porque tenían que entregar un trabajo en equipo y cuando van entrando al departamento el hermano de la amiga de Denise hace este comentario, hablándole al aire: Andrés, no asustes a nuestros invitados, cuando se vayan vamos a jugar contigo. Y ese chico como que se empieza a reír de que ay, ya nos estás espantando. Entonces como que no lo tomaron en serio. Estaban haciendo ya las cosas para entregar el trabajo que tenían que llevar al día siguiente a la universidad, cuando de pronto una pelota color rojo empezó a rodar por el pasillo y le llegó justo a la sala donde ellos se encontraban, sin ningún ruido, sin nada. Este chico se quedó como que es parte de una broma y lo que hizo fue tomar la pelota y regresarla otra vez así por el pasillo. No pasaron ni 2 minutos y otra vez la pelota lentamente regresó a sus pies ahí en la sala donde se encontraba. Pero este chico, como no tenía todo el contexto que habían jugado a la ouija, que estaba este espíritu, pues él creyó que era una broma, que era parte de una broma o que era una novatada que le querían hacer. Entonces como que él no tenía miedo, entonces regresaba la pelota. Esto ocurrió como 5 veces hasta que el hermano de la amiga de Denise le dijo: detente por favor, porque lo único que estás haciendo es que el espíritu de Andrés pues no te deje de molestar y puede tomar más fuerza. Y este chico se quedó como que, ok. Un ratito que se descuidó, le dijo: voy al baño, lo hace y pásale al baño. Y fue a revisar qué había al final del pasillo, o sea, quién estaba mandando la pelota. Y no había nadie. Él dijo que ese fue el único trabajo que hizo con esos compañeros porque no quiso volver a entrar a ese departamento. Pasaron los años al punto que el espíritu de Andrés los acompañó durante toda la universidad. Ya era algo común y era como un acuerdo que tenían entre ellos, que cada que estaban en ese departamento tenían que saludar a Andrés, tenían que dejarle el espacio a Andrés para que él interactuara. Y entonces una tarde se encontraba Denise en su departamento y ella sabía que su amiga, su vecina del departamento de abajo, no estaba porque habían salido. Y dice que se empezó a escuchar un ruidazo, como si estuvieran saqueando la casa. Tanto fue el ruido que hasta los demás vecinos llamaron a la policía. Fue la policía, estuvieron checando y pues no había nada raro. Cuando regresaron ellos a casa, abrieron el departamento y estaba todo intacto. Lo único es que se había movido un sillón. El sillón estaba obstruyendo la puerta para que la gente como que no pasara. Esto les pareció muy extraño, acomodaron todo, todos los vecinos de que qué raras personas, ¿por qué ocurre esto? Entonces como que los empezaron también como que a hacerles el fuchi, ¿no? Como que a malver. Entonces ellos decidieron hablarle a alguien que fuera a ayudarlos pues a hacer alguna limpieza en el departamento. Pues fueron todos, fueron a limpiar el departamento, fue un padre también a bendecir, quemaron la ouija, hicieron de todo, pero el espíritu del niño Andrés no se iba. Dicen que terminaron la universidad, aprendieron a vivir y a convivir con el espíritu y cada quien regresó a su ciudad de origen. No saben si en este departamento aún sigue existiendo el espíritu de Andrés. Y lo más terrible, que no saben si en realidad era el espíritu de un niño o de otra cosa que los estuvo acompañando durante años.
Esta es la historia de Lucy. Ella la platica con tanta angustia de cómo vivieron esta experiencia ella y su esposo Eric. Dice que antes de casarse, su esposo tuvo que vivir una experiencia pues muy fuerte. Le tocó ir a buscar el cadáver de un familiar. Entonces lo llevaron a la morgue, le mostraron diferentes cuerpos de diferentes personas hasta que le tocó reconocer el que era de su familia. Entonces fue una experiencia muy fuerte para él, la compartió con ella, pasaron unos meses y ellos se casaron. Y entonces lo que ocurrió cuando ellos empezaron a vivir juntos fue de verdad algo muy aterrador. Dice Lucy que al poco tiempo que se mudaron, pues ya de estar casados, empezó a notar a Eric, su esposo, pues muy extraño. Él le decía que sentía que algo a veces estaba cerca de él, que hasta justo podía oler como un perfume de mujer cuando su esposa no estaba en casa, y que muchas noches soñaba con una mujer de cabello claro, pero sin rostro. Entonces como que él soñaba con esta mujer que nunca había visto en su vida, obviamente por sus rasgos de altura, de cuerpo, pero sin cara. Y que decía, pues yo no la conozco, o sea, aunque no tenga cara, sé que este tipo de fisionomía nunca la he visto. Y que pues pasaban estas situaciones, que cuando no estaba Lucy en casa, él percibía un perfume mujer y sentía que había alguien cerca. Y pues Lucy trataba de tranquilizarlo, de que no, pues puede ser el estrés, a lo mejor pues no sé, alguna situación de la vida diaria que te esté perturbando en sueños o que por eso tengas eso. Y así quedó. Pasaron las semanas y de pronto Eric empezó a presentar sonambulismo. Había noches en que Lucy lo encontraba en el baño viendo cómo hacía la regadera, pero como si estuviera escuchando a alguien, como que con la cabeza hacia abajo, pero con los ojos abiertos, y que él nada más movía la cabeza como si estuviera afirmando o escuchando a alguien. Lucy lo único que hacía era tomarlo sin despertarlo y llevarlo a la cama. Se presentó esta situación en que él era como sonámbulo en muchas cosas, ¿no? Que por ejemplo a veces estaba en la sala, a veces aparecía en una oficinita que ellos tenían, pero dice Lucy que pues ella no se asustaba porque ella creía y pensaba que sí era algo que tenía que ver con que era sonámbulo, ¿no? Entonces como que ella nada más lo tomaba y lo llevaba a la recámara para que se recostara. Al día siguiente Lucy le preguntaba, oye, ¿anoche otra vez estuviste despierto o estuviste en la sala en la madrugada? Y él nunca recordaba nada. Pero su cuerpo como que se empezó a deteriorar, porque estaba como que obviamente muy ojeroso, empezó a cambiar el color de su piel, pero pues esto se lo atribuían mucho a que no estaba descansando, entonces como que todo era parte de eso, ¿no? Fueron con un doctor, lo revisó y le dijo que podía ser parte de el estrés, que él estuviera presentando estos episodios nocturnos, entonces como que todo era cosas de lógica, de estrés, de salud, entonces como que Lucy nunca tuvo miedo, pero Eric siempre le contaba en que esas noches que ella le decía que lo había encontrado sonámbulo, él pues lo único que recordaba es que había soñado con la mujer esa sin rostro, pero él no se acordaba que estaba en alguna parte de la casa, simplemente como que había tenido ese sueño. Dice Lucy que empezó a poner más atención y que una noche que ella tampoco pudo dormir, se despertó primero que él, porque él se levantaba siempre entre 2, 4 de la mañana. Entonces que esa noche se despertó a hacerse un té y que de pronto escucha el susurro con una voz de una mujer que le hablaba como muy suavemente, de que ven, y ella distinguía que le decía algo como que le hablaba con cariño, ven, aquí te espero, y como que con una suavidad en su voz. Y ella volteó y de pronto vio que su esposo estaba viendo hacia la ventana de la sala que tenían, y ahí se dio cuenta Lucy que en realidad pues era algo más que simplemente su esposo era sonámbulo. Dice que esa noche ella ya no pudo dormir, empezó a rezar el rosario, abrió una Biblia y la dejó en la sala para que pues fuera como una forma de protección. Y cuando ocurrió esto, Eric le empezó a decir que ahora esta mujer en los sueños lo agarraba como que de los brazos, y tanto era así que por las mañanas él tenía algunos rasguños pues de uñas, o así como que alguien lo había apretado muy fuerte. Esto llegó a un punto en que pidieron ayuda a un sacerdote, hizo oración, les dijo que tuvieran agua bendita, que se encomendaran a Dios. Entonces como que Lucy se hizo como muy devota, porque era
pues la manera en que ella podía ayudar y salvar a su esposo. Rezaba todas las noches el rosario, se quedaba dormida con el rosario entre sus manos como una forma de protección. Dice que la cama la rociaba con agua bendita para que Eric pudiera tener un descanso profundo. Ellos se fueron involucrando como que en la iglesia, que fue como que los ayudó un poco a que esto pues se fuera disminuyendo. Y sí les sirvió como que estar en esta parte como espiritual. Dice que hubo unos meses en que ya poco a poco fueron desapareciendo esos episodios donde Eric se levantaba en las madrugadas y pues pasó el tiempo y ya no estaban como tan cercanos a ese grupo de la iglesia, y que justo cuando dejaron de ir otra vez esa mujer empezó a perturbar a Eric en los sueños. Otra vez los rasguños, otra vez estos sueños, y ahora Lucy quiso optar como que por una manera distinta y fue con una señora que le habían recomendado, que era como una tipo medium. Y la medium le dijo a Lucy que tenía un espíritu, que era una mujer joven que se había enamorado de él. La conclusión de esta historia es que cuando Eric estuvo en la morgue, ese espíritu de esa mujer lo pudo ver y se fue con él. La medium le dijo a Eric que de ninguna manera era su culpa, que él estuvo en el momento y en el lugar equivocado para que ese espíritu lo viera y no quisiera despegarse. Hay lugares que guardan como energías muy densas y oscuras. Esta historia que te voy a platicar nos la mandó una de nuestras criaturitas de la noche. Ella nos platica que trabaja en un reclusorio en México, en el área de hospital, en el área médica. Y dice que una noche que le tocó estar en el tercer turno, que era el turno nocturno, pues ella estaba cuidando a sus pacientes, que había como que 4 salas y que solo 2 estaban ocupadas, que le tocaba ese día ver como 7 pacientes. Ella pues lo que era encargada era estarles revisando que tuvieran su medicamento vía intravenosa y que tuvieran como que todo en orden. Dice que por ahí de las 4 de la mañana estuvo revisando que todos trajeran su tripié con pues lo que era el medicamento y que pues todos se encontraran tranquilos y bien. Dice que era una noche bastante tranquila. Yo creo que a pesar de que un lugar como un reclusorio, un hospital, este tipo de lugares que guardan energía bastante densa, como que ella ya estaba muy acostumbrada, entonces pues no estaba como que con miedo ni paranoica, no, ella hacía su trabajo muy normal. Cuando de pronto termina de ver a todos sus pacientitos, sale de uno de estos cuartos para irse a su estación, cuando de repente ve a un señor que trae su bata blanca también, su tripié con medicamento, pero el señor estaba como que alejado, como que entre un pasillo. Y justo el señor como que su cara estaba en medio de un cubículo, ¿no? Como si estuviera viendo hacia un lugar. O sea que ella solo lo podía ver de perfil, pero no le veía la cara, como si se estuviera como asomando hacia otro lugar. Y ella se quedó pensando, ¿en qué momento se levantó un paciente, ingresaron a alguien? Pero pues en realidad ese día nada más estaba ella y otro compañero que era médico, los guardias, y había creo que doctores, pero en sus consultorios, o sea, no había gente dando servicio, ella era la encargada de esa noche. Regresa como a ver a sus pacientes y todos están acostados en su lugar. Vuelve a salir y está ese señor ahí parado, con su tripié, su bata blanca, pero no le alcanza a ver la cara, porque está, como les digo, así como que metido, entonces no podía verle la cara de ningún punto. Ella se empieza a acercar y nota que este señor no tiene pies, estaba flotando. Dice que lo único que se le ocurrió fue regresar a su lugar, a su estación y empezar a rezar. Que no pensó en otra cosa más que empezar a rezar, y después se lo comunicó a uno de sus compañeros, que le platicó que no es la primera vez que ven a este señor, que se presenta así como dice ella, como un paciente en bata, incluso con su medicamento, y resulta que cuando le prestas bien atención, te puedes dar cuenta que está flotando y que no tiene pies. Esto le ocurrió a Diego. Diego, por cuestiones de trabajo, pues lo mandaban mucho a diferentes ciudades a trabajar, siempre en los mejores hoteles, entonces como que él ya estaba muy acostumbrado a dormir en diferentes lugares, y uno de sus hoteles favoritos se había convertido uno de una ciudad que no me dice dónde, simplemente me dijo que era en una ciudad que era uno de los hoteles más antiguos.
A lo mejor ustedes lo que les voy a ir platicando me van a decir de qué hotel es. Es un hotel muy antiguo de esa ciudad y él explica que ese hotel pues tiene ventanales muy altos, espejos, como que de esas alfombras gruesas, colores como que muy llamativos, pero como de otra época. Y dice Diego que la forma de ese hotel queda de manera que tú puedes ver como si fuera un cuadro las habitaciones o los pasillos y abajo queda el lobby. O sea, si tú volteas para arriba puedes ver quién está caminando o si alguien está asomado, ¿no? En alguna de las habitaciones. Sí, como que queda ese tipo de balcón en cada habitación. Dice que él se acercó al lobby como siempre a ver qué habitación le había tocado y en lo que le estaban revisando su reservación, pues él se puso como que en el celular. Ya era algo noche, eran como las 11:30 de la noche, cuando de pronto siente una mirada fija, o sea, como que alguien lo estaba viendo. Y voltea hacia arriba y por ahí del cuarto piso, ve que hay como una mujer muy blanca con el cabello oscuro que está como que asomada, viéndolo. Él como que voltea y rectifica que esa persona lo está viendo directamente y se queda. Cuando pensó mal, dijo, a lo mejor es uno de los huéspedes que no puede dormir, tampoco es tan tarde, no hay tanta gente en el hotel, entonces como que pues me está viendo. Y como que él volteaba y esa mujer seguía así, viendo hacia abajo, pero viéndolo a él. Ya llegó un ratito en que como que se sintió incómodo, se acerca otra vez con el recepcionista y le comenta pues que cómo va lo de su habitación, le dice que ya le van a entregar su llave y le dice, oiga, es que hay una persona que pues a lo mejor necesita ayuda. Y antes de que le dijera algo, le dice, la mujer del piso 4. Y él se queda, pues no sé si sea el piso 4, pero pues sí es una mujer. Sí, la viste aquí asomada. Y le dice, sí, de cabello negro, se le describió el recepcionista. Le dice, sí, esta noche es el tercero que la ve. De hecho, ese piso está en remodelación, no lo hemos usado en algunos meses, porque pues están ahí como que dándole mantenimiento. Y él se quedó como que, ¿y esa persona quién es? Pues en realidad es uno de los espíritus que vive en el hotel. Pero no se preocupe, no lo va a molestar. Entonces Diego se quedó como que algo que ya normalizaron dentro de este hotel y que ya el mismo recepcionista, el mismo staff, te lo hace saber como que para que te sientas tranquilo con este espíritu. Pues sí, como que dice que no pudo dormir tranquilo, pero que nunca sucedió nada, que su único contacto fue cuando estaba él ahí en el lobby del hotel y que él vio a este espíritu de una mujer que al parecer pues ya es parte de este hotel. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Y bueno, por acá espero que me dejes tus historias, que nos encanta compartirlas con todas las criaturitas de la noche. Y si me estás escuchando en alguna plataforma de audio, regálame tus 5 estrellas y en YouTube, suscríbete. Y no te asustes si sueñas con algo de lo que te conté. Te deseo buenas noches si es que puedes dormir.